Buenas noches, tengan todos ustedes, estimados amigos, colegiados, médicos que nos acompañan, como siempre, en estas sesiones semanales. Es un gusto para mí presentarles una vez más una sesión académica y va a ser, pues como siempre, por demás interesante. Cabe resaltar que ya estamos iniciando diciembre, estamos en la recta final del año y esta será la última sesión que presentará la mesa directiva que ha concluido sus gestiones en este año. Y bueno, hablaremos de la nueva normalidad. La nueva normalidad es un concepto que resurgió, se retomó, se hizo popular a raíz del COVID-19. Pero bueno, ¿esto qué implica? Que cuando hablamos de nueva normalidad, hablamos también de esos cambios en los hábitos que se realizan en los comportamientos, en normas sociales que surgen como una cuestión eh, dependiente de una situación disruptiva que nos presenta una nueva realidad. Estos ámbitos afectados, bueno, van a ser sin duda no nada más la salud, va a ser también la educación, va más allá en cuanto a cuestiones sociales e incluso el urbanismo. Y bueno, nueva normalidad es el tema que nos va a presentar el doctor Cuitláhuac Ruiz Matos, que para nosotros es un honor que haya aceptado el presentarnos este importante tema en esta noche. El doctor Ruiz Matus es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y también diversos diplomados en Epidemiología, Salud en el Trabajo y Derecho en Salud. Es especialista en salud pública y por supuesto está certificado. También académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y ha sido director general adjunto en salud materna y perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y director de planeación del Instituto Nacional de Perinatología. También ha participado en diversos textos especializados en el área de la salud pública, dentro de los que destacan el Manual de Salud Pública y Medicina Preventiva. Uno de sus puestos más importantes ha sido como director general de epidemiología de la Secretaría de Salud. También ha sido delegado de México ante la Asamblea Mundial de la Salud y, por supuesto, también fue presidente del Consejo Nacional de Salud Pública del 2016 al 2020. Además, actualmente es miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública y consultor independiente. Y bueno, un experto sin duda en estos temas de epidemiología y salud pública, que nos llevará de la mano a través de un recorrido muy interesante en cuanto a esta nueva normalidad, de que después del COVID no es la única. Han existido desde antaño, bueno, desde el origen del hombre, diversas epidemias que han afectado en todos los ámbitos que comentábamos. Y bueno, sin más, los dejo con el doctor Ruiz Matos. Gracias, doctor. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, colegas. Muchas gracias, antes que nada, a la directiva de esta importante organización por hacerme esta amable invitación para compartir con ustedes algunos conceptos de salud pública. Para quienes nos dedicamos a la salud pública, resulta muy enriquecedor y yo diría incluso retador poder estar frente a ustedes, los expertos en medicina interna, quienes todos los días están ahí en los consultorios, en los hospitales, batallando, digamos, frente a frente con la enfermedad, salvando la salud de los pacientes. Pues es un reto y es un honor compartir con ustedes estos minutos. Quiero hablarles hoy, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre salud pública y nueva normalidad. ¿Y por qué creo que puede resultar interesante para ustedes? Bueno, porque al final la salud pública es la suma de todas las acciones, no solo que tenemos los médicos, sino todo el personal que trabaja en el ámbito de la salud y que ayudamos a construir cada día. Por supuesto que esta reflexión la provoca la muy reciente pandemia de COVID, que pues
aún hace muy pocos años que enfrentamos, que la mayoría de ustedes se enfrentaron valientemente en los hospitales, que nosotros nos tocó desde una trinchera de estrategia y de la cual creo debemos de aprender. Y por eso me encantaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nueva normalidad. La pregunta básica de esta presentación es, ¿la nueva normalidad es nueva? Es decir, solamente una vez ha existido una nueva normalidad en la historia de la humanidad. La respuesta de una vez ustedes la saben, también es no. Así es que me voy a permitir compartir con ustedes algunas diapositivas y algunas reflexiones. Antes que nada, y si me lo permiten de manera muy, muy personal, quiero dedicar esta plática ante ustedes a la memoria de mi hermano, el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, fallecido recientemente en este año y quien fue un experto internacional en el tema de vacunas. Cuauhtémoc dirigió el área de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud durante 15 años. Le tocó incluso el momento del COVID, así es que va para él, a su memoria, compartir con ustedes esta información. Bien, pues después de terminada la pandemia, que no el COVID, como todos sabemos, se puso de moda, casi diría yo, se puso de moda hasta en los memes, la nueva normalidad. Pero la pregunta es, ¿qué es la nueva normalidad? ¿Cómo estamos aprovechando la nueva normalidad? ¿Sirve de algo la nueva normalidad? Porque miren, mi pregunta es, les voy a pasar un video que dura muy pocos, tal vez un minuto máximo. No lo van a entender seguramente, a menos que alguien de ustedes hable en esta lengua, que creo que es árabe, pero no se necesita entender lo que dicen, sino entender las acciones. Mi pregunta es, ¿esto es una nueva normalidad? لا توايت واحد كيكة تمر ولا ابو براوي؟ سامي مرحبا سامي الدغيري. حياك الله اهلا وسهلا. ما عرفتني؟ لا والله يلا افا ابو سامي، نسيت ايام الحجر 21 يوم والكيرم يوم ادق خشمك. ودق خشوم بعد. لا والله ما ذكرت. دقيقة، اكيد ما عرفت. تعوذ من الشيطان. اكيد شوف كيف الحين؟ هلا ابو سامي، كيف الحال؟ شلونك؟ شلون الشباب كلهم؟ والله ما تحاسب. لا والله قهوة علي. لا والله لا قهوة علي. لا الشرعي ابو ركان وش اصدف العلم وابو سامي الله حياهم. عرفه؟ تعرفه انت؟ من الاخ؟ ايش دعوه عيال ما عرفتوني؟ لا والله. طيب والعيد. Bueno, la pregunta es un poco en tono de broma. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Solo aprender a reconocernos cuando usamos cubrebocas y nos dejaron incluso estas marcas en el rostro? ¿O por aquellas grandes ideas que tuvimos como humanidad, como fue los tapetes sanitizantes que hoy sabemos no servían de nada? ¿O aquellas grandes camiones que según rociaban de un sanitizante las escuelas que tampoco servían de nada? O también me pregunto, la nueva normalidad hoy es, como pueden ver en esta foto, traer a los cachorros de perritos en una carriola y a los niños traerlos con una cadena o con una cuerda. Bueno, yo creo que como profesionales de la salud, como responsables de la salud de los individuos, valdría la pena ponernos a pensar qué es la nueva normalidad, para qué nos sirve y si la estamos o no aprovechando. Así pues, permítanme retomar algunos puntos históricos a los que los quiero llevar para que reflexionemos sobre nueva normalidad. Primero, retomar este texto de Patricia Galeana, una antropóloga mexicana muy destacada, contemporánea por sí, por supuesto, que dice lo siguiente: desde su origen, los seres humanos han sufrido enfermedades epidémicas que al progresarse o al propagarse, perdón, se han convertido en pandemias, diezmando a la población y provocando cambios en todos los órdenes de la vida. Estas epidemias han modificado toda la cultura en la más amplia acepción del término. Han cambiado desde los hábitos cotidianos de higiene hasta la arquitectura, así como han hecho surgir el urbanismo y constituido un acicate para el desarrollo científico. Es decir, la doctora Galeana nos dice que durante la historia de la humanidad han ocurrido diversas pandemias que han cambiado radicalmente el curso de la historia. Es decir, de entrada,
lo que nos están diciendo es la nueva normalidad no es tan nueva y habría más bien que aprovecharla. Y déjenme llevarlos millones de años atrás con algo que yo digo, evidentemente no es una pandemia, sin embargo creo que constituye no solo un hito en la evolución del ser humano, sino un hito en el tema de la salud y de la salud pública. Y es esto que es el descubrimiento del fuego. Cuando el ser humano descubre que puede domar el fuego, evidentemente no lo inventó, pero descubre que puede domarlo y que puede servirle para múltiples tareas desde defenderse, ahuyentar a los depredadores, por supuesto, cuidar sus propiedades, hasta el tema de los alimentos o el tema de una fogata para calentarse y sentarse alrededor de ella. Los historiadores, los antropólogos nos dicen que a partir de este momento la vida para el ser humano se hizo más fácil. Incluso hay quien se atreve a decir que el descubrimiento de que se podía domar el fuego o domesticar el fuego hizo que surgieran las civilizaciones, porque se empieza a socializar en torno a una fogata, se empiezan a compartir tradiciones y creencias. También esto motivó a ingerir más calorías por aquello de cocer los alimentos y con ello se ayudó a evolucionar a un cerebro más grande, se favoreció también la aparición de enfermedades crónicas como algunos tipos de cáncer. Como pueden ver, este es un hito en la historia de la evolución de la humanidad. Hay quien dice, no lo puse aquí porque la verdad es que me pareció un poco arriesgado, pero son evolucionistas de virus y historiadores de la medicina, quienes afirman también que este fue el momento en que empieza la transmisión sostenida del Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que para contagio el Mycobacterium tuberculosis requiere de un lapso largo y de un contacto estrecho. Así es que hay quien dice que aquí es cuando empieza esta transmisión sostenida del Mycobacterium tuberculosis. Así es que la pregunta que hago yo, después de este hito en la historia de la humanidad, después de que suceden cosas como las que ya aquí dijimos, ¿ustedes creen que la humanidad tuvo una nueva normalidad? Yo creo que sí, porque así como facilitó la vida, que llevó al ser humano a tener nuevos éxitos, digamos, también lo llevó a nuevos retos y sobre todo en términos de la salud. Demos un brinco en el tiempo para irnos hasta el siglo XIV más o menos, para hablar de esto que todos conocemos, pero que vale la pena recordar, la peste negra. Esta terrible enfermedad que, fíjense, tuvo un segundo brote entre 1347 y 1382. Hubo un primer brote que está poco documentado. Yo les recomiendo los artículos en una revista digital que se llama Animal Político, que escribió el doctor Alberto Díaz Quiñones sobre esta primera ola de la peste negra. Pero ahora hablemos de esta que se cree inició en China entre 1347 y 1382 y que se extendió por todo Asia, por el norte de África, por Europa y que fue considerada la más devastadora de la humanidad. Fíjense ustedes que se estima, y estamos hablando del siglo XIV, que hubo 60 millones de muertos en Asia y África y 25 millones en Europa. Es decir, arrasó prácticamente con la mitad de la humanidad. Así de devastadora fue esta pandemia de peste negra. Para algunos, la peste negra no solo detuvo la famosa guerra de los 100 años, sino también, y fíjense ustedes, propició el fin de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento. Si esto no es una nueva normalidad, queridos amigos, entonces no sé de qué hablamos. Imagínense, termina aquella Edad Media de oscurantismo, de barbarie, de falta de conocimiento, donde todo se le achacaba a la magia, a los espíritus, a la brujería, a la falta de higiene también, por supuesto. Y viene el Renacimiento, esta época más luminosa, esta época donde surge la ciencia, las artes, el conocimiento, la época de Florencia, la época de Da Vinci, de Miguel Ángel. Así de importante es un suceso de salud pública que da fin a la Edad Media y abre el paso a otra etapa que es el Renacimiento.
Fíjense que nos dicen que la mortalidad hizo que escaseara la mano de obra, que hubiera una recesión económica en Europa, y esto llevó evidentemente a un problema de aumento de precios, lo que nos ha seguido sucediendo. En las siguientes pandemias ha sucedido exactamente lo mismo y hoy no es la excepción con lo que nos sucedió con el COVID-19. Así pues, la peste negra en esta etapa, en este segundo brote, marcó también el fin de las sociedades rurales y el comienzo del predominio de las ciudades. ¿Por qué? Pues veamos lo que sucedió en Rusia. Dijimos que este segundo brote duró 4 siglos, fíjense, en 4 siglos. Ahora estamos hablando de 1347. Demos el salto 4 siglos después, a 1770, cuando esta peste letal llega a Moscú entre 1770 y 72 y se calculan entre 50 y 100 mil muertos solo en Moscú. Con ello se modificó el mapa de la ciudad porque, ojo, ahí es donde empezamos a ver los efectos de una pandemia y de una nueva normalidad. Aquí se decidió, entre otras cosas, empezar a construir los cementerios afuera de los espacios urbanos. Por supuesto, sabemos que el tiempo llevó a que después varios de estos cementerios quedaran literalmente en el centro de las ciudades, pero una primera reacción fue esta. Y recordar, la peste negra es transmitida por las pulgas de los roedores. Bueno, en aquellos tiempos Moscú estaba infestada de ratas. Así es que a raíz de esta pandemia se empezaron a construir casas a prueba de incendios, casas a prueba de ratas, lo que ellos creían que pudiera servir. Y ahí es donde se marca el inicio de una disciplina muy importante que hasta hoy sigue siendo muy útil, que es el urbanismo. Así es que, queridos colegas, queridos compañeros, ustedes díganme si entonces no, una nueva normalidad se viene después de una catástrofe sanitaria como es esta. Pero fíjense qué interesante. Esta foto que les muestro aquí es el doctor Alexandre Yersin. Alexandre Yersin era un joven médico epidemiólogo que trabajaba para el Instituto Pasteur en Francia, en París, más específicamente, y que era alumno indirecto de Pasteur. ¿Por qué digo indirecto? Porque en realidad su maestro era Emile Roux. Emile Roux era el alumno preferido del maestro Pasteur, del doctor Luis Pasteur. Así es que Yersin era alumno de Emile Roux, trabajaba en el Instituto Pasteur, y a Yersin, Alexandre Yersin, le tocó ir a atender un brote de cólera en Asia. Así es que lo hizo con mucho éxito y estando en Asia le pidieron apoyo con un brote de peste que estaba sucediendo. Y ahí fue que Alexandre Yersin descubrió el causante de esta terrible enfermedad, que es la Yersinia pestis. Es por eso, pues, por el doctor Alexandre Yersin, que la bacteria lleva su nombre, la Yersinia pestis. Les recomiendo cuando tengan un tiempito, seguro muchos ya lo leyeron, leer este libro, Peste y Cólera de Patrick Deville, que es esta aventura novelada de Yersin, es un librito muy, muy chiquito. Y de ahí obtengo una frase que me gusta mucho, para que nosotros como epidemiólogos y salubristas nunca, siempre la tengamos en cuenta. Ahí decía, como viejo epidemiólogo, Yersin no olvida que lo peor es siempre lo más probable. Es decir, tenemos que estar preparados. De una vez, en este punto de la presentación les digo como salubrista, ¿va a venir otra pandemia? Por supuesto que sí. ¿Puede ser incluso más devastadora que la anterior? Por supuesto que sí. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. ¿De qué va a ser? Tampoco lo sabemos. Siempre nos preparamos, nos hemos preparado para una pandemia por un virus respiratorio mucho más letal que lo que fue el COVID. Sin embargo, eso está por escribirse, pero es un hecho que vendrá otra pandemia. No sabemos cuándo ni de quién. Solo no olviden lo que decía Yersin. Como viejo epidemiólogo, Yersin no olvida que lo peor es siempre lo más probable. Pero aquí quiero destacar un asunto muy interesante para todos nosotros. Fíjense, estamos hablando de que el segundo brote de esta pandemia de peste negra
ocurrió en 1347 en China y fue hasta 1894 en que Yersin descubrió el agente causal. O sea, pasaron casi 6 siglos para que la humanidad pudiera saber qué provocaba una enfermedad que había devastado durante muchos años a sus individuos. Casi 6 siglos pasaron para que la humanidad se enterara que existía la Yersinia pestis y por tanto las formas de prevenirla y de abordar. ¿Ustedes creen que después de este tema de peste, hubo una nueva normalidad? Bueno, a todas luces, nada más con lo que platicamos del cambio de la Edad Media al Renacimiento, o nada más con lo que dijimos que sucedió en Moscú con el nuevo urbanismo, etcétera, etcétera, pues es claro que la humanidad aprendió y generó una nueva normalidad. Demos ahora otro salto más adelante, o otro salto, no tanto más adelante como a otra geografía. Hablemos de la viruela. Y de la viruela podríamos hablar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, obviamente a nosotros nos interesa mucho qué pasó en los territorios que hoy habitamos. Fíjense ustedes, la viruela en Tenochtitlan fue un tema crucial en la historia que hoy nos tiene donde estamos. Este brote de viruela ocurrió en entre abril de 1520 y enero de 1521. Surgió en Cozumel y fue importada desde Cuba. Recuerden que la base de los españoles estaba en Cuba y fue Hernán Cortés quien le pidió permiso a su jefe para venir a explorar las tierras de lo que después se convirtió en la Nueva España, pero resulta que Cortés se embelesó con el poder y entonces quiso hacer él solo la conquista de estas tierras. Así es que enviaron a Pánfilo de Narváez para apresar a Hernán Cortés, y en el barco que venía Pánfilo de Narváez venía un esclavo negro procedente de Cuba llamado Francisco Eguía. Francisco Eguía fue el caso índice de esta epidemia de viruela que ocurrió entre 1520 y 1521 en la Nueva España. De acuerdo con Fray Bernardino de Sagún, la epidemia inició en la Gran Tenochtitlan más o menos en septiembre eh, de 1510, dice él, y tuvo una duración de 60 días. Pero vean nada más, esta epidemia diezmó entre un tercio y la mitad de la población indígena. Evidentemente no teníamos memoria inmunológica. De hecho, recordar que en esta epidemia murió el emperador Cuitláhuac, pues de quien yo llevo el nombre, el emperador Cuitláhuac, y sin duda fue un hito importante para que cayera la gran Tenochtitlan. Diezmaron los ejércitos aztecas y fue un punto importante para que cayera la gran Tenochtitlan. Así pues, es tan importante que está mencionada en un códice, que no es en realidad un códice, es un libro, pero se le ha llamado códice, que se llama de la Cruz Badiano, del cual podríamos hablar en otro momento, porque también es una historia verdaderamente interesante este código de la Cruz Badiano. Pero bueno, ahí está mencionada esta epidemia de viruela. ¿Y qué más sucedió con la viruela? Bueno, pues estamos hablando de la conquista, estamos hablando de esa época. La historia siguió. Tenochtitlan cayó, se genera la Nueva España y todos ustedes recordarán que la Nueva España era proveedora de bienes básicamente económicos para la corona española. Sucede que mientras esto ocurría en el siglo XVIII, la viruela se había convertido en la pandemia más mortífera que en ese momento azotaba a la humanidad. Uno de los más expertos médicos, expertos en viruela y en la variolización que había inventado Edward Jenner, era el doctor Timoteo O'Scallan. Timoteo O'Scallan decía, la viruela es una guadaña venenosa que ciega sin distinción de clima, rango ni edad. La enfermedad no distinguía ni entre sexos, de edades, clases sociales y era temida por todos. De hecho, la hija del rey Carlos IV fue víctima de la viruela. De hecho,
las versiones románticas dicen que el rey Carlos IV apoyó la expedición del doctor Balmis para que trajera la vacuna a la Nueva España y a todo el mundo, debido a que su hija había tenido esta enfermedad. Claro que fue un factor importante. Sin embargo, la realidad, según nos dicen los historiadores, tiene que ver, como siempre, con asuntos económicos. España estaba acosada por la invasión francesa, por los moros, etcétera, etcétera, y habían disminuido sensiblemente la entrega de recursos económicos provenientes de la Nueva España. ¿Y por qué habían disminuido? Por la epidemia de viruela. Se formó un consejo de expertos se formó un consejo de expertos en torno al rey, y ellos le dijeron, la única manera de salvar esta situación es controlando la epidemia de viruela, para que entonces pueda haber más recursos que lleguen a la Nueva España. Así es que el rey Carlos IV apoyó esta idea y fue, entre otros, Timoteo Onscalan, el que vimos hace un momento, el que recomendó a Balmis como uno de los grandes expertos en el tema de variolización. Así es que Balmis, a través de una fragata denominada María Pita, es que trajo la vacuna al territorio de la Nueva España y al Caribe, y de ahí lo llevó a todo el continente americano y a otros rincones del mundo. ¿Cómo lo hizo si no había red de frío, etcétera? Bueno, pues todos lo sabemos, a través de niños expósitos, que eran los niños huérfanos de La Coruña, los trajo, venía inoculando el deltoides de un niño. Cuando el inóculo estaba a punto de morir, lo pasaba a otro niño. De hecho, los niños no murieron, solo hubo 2 muertos en esa expedición que no tuvieron que ver con el inóculo de la vacuna. Llegando después a varios lugares, especialmente cuando llega a Veracruz, en México, emprende nuevamente otra aventura hacia América del Norte y del Sur, y entonces ahí toma a niños expósitos mexicanos de Morelia, y por eso en la sede de lo que fue la Secretaría de Salud, creo que ahora se va a retomar ahí en Lieja, está esta placa que agradece a los niños expósitos mexicanos que participaron en esa expedición. Así es que el doctor Balmis viene al continente americano en esta fragata, como ya dijimos, tocó muchos, muchos puntos en donde fue creando juntas de vacunación. Ojo, aquí aprovecho para un concepto de salud pública. Sabemos que el doctor Jenner fue el que creó la vacuna y es verdaderamente un hito histórico. Pero quien creó la vacunación es el doctor Balmis. Y esto no era fácil. Lo que él hacía llegar a cada punto era crear una junta de vacunación que estaba constituida, por supuesto, por las autoridades, pero también por la gente de más dinero y también por la iglesia y por representantes de los pueblos. De hecho, se dice que la primera junta de vacunación creada en México fue en Veracruz, y esa es la semilla de lo que hoy son las jurisdicciones sanitarias. Pregunto yo, después de todo lo que sucedió con la viruela, tanto en el mundo, especialmente en la Nueva España y en España, en Europa, ¿hubo una nueva normalidad? Por supuesto que hubo una nueva normalidad. Y de ahí damos el salto hasta el momento de 1918, ya mucho más reciente, cuando viene la otra gran pandemia, la gripe española. La gripe española que mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. 40 millones de personas. Algunos investigadores afirman que inició en Francia en el 16 o en China en el 17. Sin embargo, lo que se tiene certeza o lo que es más fidedigno es que los primeros casos sucedieron en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo del 18. Solo que recordemos que en ese momento el mundo estaba ocupado en lo que se llamó después la Primera Guerra Mundial, lo que en ese momento era la Gran Guerra. Así es que nadie salió a decir nada sobre esta gripe, y fueron los españoles los que salieron a decir, oigan, aquí está sucediendo esto, una nueva enfermedad, y por eso se denominó la gripe española, pero en realidad no inició en España. Y hoy sabemos, eso lo sabemos hoy, que esta gripe española fue ocasionada por el virus de la influenza AH1N1, el que hoy es estacional.
el que hoy tenemos una vacuna, del que hoy no nos preocupamos tanto. Pero fíjense ustedes, la Primera Guerra Mundial duró entre el 14 y el 18, 1914 a 1918. En la posguerra, si esto no es una nueva normalidad, díganme, dejaron de existir cuatro grandes imperios: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. El mapa de Europa cambió por completo y en 1922 se forma la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante la guerra fallecieron más de 9 millones de soldados y más de 7 millones de civiles, lo que llevó a un saldo de la Primera Guerra Mundial de 16 millones de seres humanos. Pero la gripe española, queridos colegas, mató a más de 40 millones de seres humanos. Es decir, un evento de salud, un evento sanitario, resultó más letal que una guerra mundial. De ese tamaño la importancia. Y bueno, allí están las enseñanzas que nos dejó la gripe española, una influenza, una enfermedad respiratoria, de que desde entonces ya se decía, por favor, usa máscara, por favor no me beses, hay que tomar las medidas de distanciamiento social. Todos hemos leído al respecto. Esto surgió mucho durante el COVID, pero la pregunta es, ¿aprendimos de eso? Déjenme rápidamente llevarlos ahora a esta historia. Ya dijimos que la peste negra tardó 5 siglos en ser descubierta. Sabíamos sus efectos, pero no sabíamos su causante. ¿Y qué pasó con la gripe española? Bueno, fíjense que hay un personaje, Johann Hulting, que en 1950 estaba haciendo su doctorado en biología molecular y viajó a Breivik Mission en Alaska, porque él tenía la idea de que con las herramientas que tenía en ese momento, él podía desenterrar un cadáver, obtener una muestra y poder saber qué provocó la gripe española. Definitivamente exhuma 4 cadáveres que era un hecho que habían muerto por la gripe española, pero las limitaciones técnicas de la época no le permitieron saber cuál era el agente causal. Así es que el doctor Hultin incluso cambió su línea de investigación, se tituló con una tesis diferente, se jubiló y ya estando jubilado en 1997, el doctor Hultin leyó un artículo del doctor Taubenberg sobre el uso de la PCR, que había sido recientemente introducida en 1983. Se puso de acuerdo, le llamó a Taubenberg, le dijo, oye, pues yo tengo esta teoría, tengo esta inquietud, ¿qué te parece si lo hacemos? Lo hicieron juntos, volvieron a Alaska, desenterraron cadáveres que habían muerto por la gripe española y fue hasta 2005 cuando se publicó el hallazgo del agente causal de la pandemia de 1918. Es decir, un siglo después pudimos saber que la epidemia de 1918, casi un siglo, un poco menos, de 1918 había sido causado por un virus de influenza AH1N1. Pregunto, ¿hubo una nueva normalidad después de la gripe española? Evidentemente sí, que la hayamos aprendido es otro asunto. Y de ahí llegamos a la actualidad. La pandemia por COVID-19, que todos sabemos que tuvo factores importantes que incrementaron el riesgo de aparición, desde el crecimiento poblacional, el cambio climático, la urbanización, los viajes internacionales. No es el mismo tiempo que hacía eh, el doctor Balmis de España a la Nueva España que el que hoy se hace de Madrid a México en un viaje internacional, los movimientos migratorios. Y el concepto de One Health, este concepto que nos habla de que ha promovido la OMS desde el año 2000 más o menos, y que la salud de las personas pues es la misma que la salud de los animales y que la del medio ambiente. Si no hay una, no hay otra. Y hoy sabemos que hasta el 80% de enfermedades emergentes o reemergentes son de origen zoonótico. La pregunta es, ¿estamos poniendo el suficiente énfasis en el One Health? Nada más pensemos en los coronavirus, por ejemplo. Son zoonóticos. Todos sabemos que el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, provenía el virus del camello. El SARS-CoV provenía del leopardo. Y el COVID-19, pues sabemos que provenía del murciélago y después tuvo un paso por un mamífero, como pudo ser el pangolín. Así es que estamos
cuidando adecuadamente y dimensionando la importancia del concepto una salud. Ahora tenemos esta alerta de influenza AH5N1 que es originaria de las aves y que está atacando a ganado lechero en la frontera de México con Estados Unidos, hasta ahora solo del lado de Estados Unidos, y que ya se han reportado diversos casos en seres humanos. Esa es una influenza altamente patógena, así es que, ojo, siempre hay que estar alertas al tema de una salud. Y casi para cerrar, les voy a platicar sobre este libro que yo creo que varios de ustedes ya leyeron, se llama Spike. Es la historia novelada, diría yo, de la pandemia, escrito por Jeremy Farrar, un científico inglés que durante años dirigió el Wellcome Trust en Reino Unido y que nos platica cosas interesantísimas. Si quieren un resumen básico de esto, lean al gran doctor Gerardo Gamba en esta editorial que publicó en el diario Crónica, que se llama Un héroe desconocido. Y Gerardo, igual que yo, pensamos que algún día habrá una serie que se llame Spike, una serie en Netflix o en una de estas plataformas, porque es verdaderamente interesante. Solamente recordar, el 30 de diciembre del año 2019 se avisa de un clúster de casos de neumonía en Wuhan, China. El 1 de enero se cierra el mercado de alimentos, recuerdan lo que llamamos mercados húmedos, porque son animales en pie que ahí son sacrificados, etcétera. Y fíjense ustedes, el 7 de enero del siguiente año se aísla el nuevo coronavirus. ¿Cuántos días tardamos la humanidad en el año 2019-2020 en determinar la etiología de una nueva pandemia? Exactamente 8 días. No 5 siglos como con la peste, no un siglo como con la gripe española. 7, 8 días son los que tardamos como humanidad en determinar el agente causal. Y lo mismo fue un tiempo récord en poder tener una vacuna disponible. Después sucede todo lo que hemos visto, pero aquí lo que quiero llevarlos es el día 16 de enero, es decir, 17 días después del aviso del clúster, el doctor Kuiken, que es un experto virólogo, él es veterinario, pero se ha hecho un experto virólogo en este tipo de, sobre todo en coronavirus, y que es revisor de The Lancet, recibe para su revisión un manuscrito de la revista. Él es el doctor del que hablamos, el virólogo. En este manuscrito, lo que le dicen al doctor es que una familia que había viajado a Wuhan de vacaciones, pero que eran originarios de la provincia de Shenzhen, regresan infectados. Es decir, una familia de 6 personas viajaron a Wuhan y no acudieron al mercado de animales. Nunca estuvieron en ese mercado. 5 de estas personas fueron contagiadas por SARS-CoV-2. 2 de ellas eran asintomáticas pero positivas a SARS-CoV-2 y algunas tenían síntomas digestivos. Y además, hubo un caso más en un familiar que no fue al viaje. El doctor experto en estos temas dijo y supo que tenía en sus manos la evidencia de que había transmisión de humano a humano, de la existencia de otros síntomas no respiratorios, como después lo supimos. Y esto se convirtió en una verdadera novela que duró algunos días. El viernes 17 de enero, el doctor llama al editor de Lancet, de la revista. El editor le dice, yo no puedo hacer, porque le dice, tienes que publicar esto de inmediato porque eso se tiene que saber. El editor le dice, yo no puedo sin la anuencia de los investigadores chinos. Así es que le llama a Jeremy Farrar, al autor del libro. Jeremy Farrar le dice, pues sí, el Lancet no puede hacer gran cosa, pero te recomiendo que le llames a la gente de la OMS, a María Van Kerkhove, que es la directora de urgencias epidemiológicas en la OMS, y él le llama el 19 de enero, le explica la situación, la doctora Van Kerkhove dice, vamos a esperar unos días, y si los chinos no salen a informarlo, nosotros salimos a informarlo. Al siguiente día, el lunes 20 de enero, el gobierno chino informa que existen evidencias de transmisión humano a humano y el viernes 24 de enero se publica este artículo. Los autores, cuando hablaron con el doctor, le dijeron que no querían, no podían publicar sin la anuencia de las grandes autoridades chinas, porque ya había sucedido, como ustedes recuerdan, que al laboratorio que dio a conocer
que era un nuevo coronavirus, lo cerraron a los pocos días de haber hecho esta acción. Así pues, la pregunta es, ¿la ciencia está al servicio de la humanidad o está al servicio de los intereses políticos y económicos? ¿Dónde debería estar la ciencia, queridos doctores? ¿Estamos contribuyendo con el lugar donde queremos que esté la ciencia? Y ni qué hablar de las vacunas. Ojalá y que otro día tengamos oportunidad de hablar específicamente de ellas. Pero esto detonó un desarrollo inédito de vacunas en diversas plataformas. Hay por ahí, como siempre, infodemia que no es correcta. Cuando dicen, ¿cómo me voy a poner una vacuna que solo tardó 2 meses en desarrollarse? Eso no es cierto. Las plataformas en donde se desarrolló, que lograron estas vacunas son plataformas que tenían decenas de años. De hecho, ya había habido un premio Nobel para la doctora que desarrolló la de ADN mensajero, por ejemplo, etcétera, ARN, perdón, mensajero. Esto ha dado pie a la creación de vacunas de otras que serían de mucha utilidad. Por ejemplo, se probó una de VIH, que por cierto no fue exitosa, pero se está probando de dengue, se están probando otras vacunas. Sabemos que aún persiste la inequidad en el acceso y corremos el riesgo de generar una ola de discriminación por vacunas, de yo sí puedo ponerme esta, pero tú nada más te puedes poner la que te ofrecen gratis, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que estamos politizando los temas de salud pública, especialmente el tema de vacunas, y esto puede ser un grave error de consecuencias funestas de muy largo plazo. Y nos decían, la pregunta es, y llegando a esto final de la nueva normalidad, ¿saldremos mejor del confinamiento? Óleo sobre lienzo. La pregunta es, ¿de veras atendimos los temas de salud mental? ¿No estamos viendo hoy las consecuencias de no haber atendido adecuadamente los temas de salud mental después del confinamiento? Y bueno, esto solamente es ilustración porque estoy hablando con los expertos en estos temas. ¿Qué pasa con el síndrome post-COVID? Ahí están los resultados y no hemos visto ninguna política pública en torno a este tema. Con ello, queridos doctores, queridos amigos, y nuevamente agradeciendo a la organización de esta serie de seminarios, mi pregunta final es, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una nueva normalidad o una nueva salud pública? Los dejo reflexionando al respecto y por supuesto daremos pie ahora a la serie de preguntas, comentarios, lo que sea necesario para poder completar esta sesión. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta. Gracias a todos estos colegas que están conectados en esta fría noche, que más o menos quizás en algunos estados de la República el clima sea un poquito más noble, pero en la mayoría creo que ya nos está llegando la Navidad. Y bueno, e incluso desde por allá, desde Yucatán, que dicen que su frío es la heladez, pues hasta la heladez de Yucatán les saludamos, porque sabemos que están conectados de todas partes de la República Mexicana. Sería complicado mencionar cada uno de los estados, de las ciudades, pero bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Y por supuesto, le damos las gracias al doctor Ruiz Matus por brindarnos tan interesante ponencia, una reflexión muy importante acerca de todo lo que es o ha sido esta supuesta nueva normalidad, que no tiene nada de nuevo, es nueva para nosotros porque lo vivimos con la pandemia del COVID, pero bueno, como nos ha llevado de la mano, sin duda esto ha sido pues desde tiempos inmemoriales. Y claro que sí, doctor, recordamos, por supuesto, con mucho respeto de verdad a su hermano, porque bueno, creo que fue uno de los más reconocidos e importantes salubristas en México. Sabemos que bajo el liderazgo de él se logró la eliminación de la rubiola congénita, del tétanos neonatal y del sarampión, porque bueno, estuvo involucrado en todos estos procesos de vacunación, no nada más en México y en América Latina, y por supuesto un abrazo enorme a su hermano Muchas que gracias. tanto por la salud en México y en otros países, ¿no? Muchas Y de gracias, verdad, doctora. le agradecemos a usted infinitamente porque
bueno, qué decir, ¿no? Un epidemiólogo de lo mejor que tenemos también aquí en México y que haya aceptado el brindarnos esta ponencia, pues es un honor para el Colegio de Medicina Interna de México y por supuesto para cada uno de los que estamos conectados. Ha sido muy interesante estar atentos a su charla. Doctor, ¿quiere darnos unas palabras al inicio, antes de Claro que empezar sí, esta sesión? doctora Díaz, ¿cómo está? Doctora Karina, doctora Carla, qué gusto saludarlas y a todos los colegas que están conectados. Bueno, básicamente agradecerle primero que nada y de manera muy personal, doctora, su mención para Cuauhtémoc, mi hermano. Efectivamente, bueno, pues esa es la trascendencia, ese es el legado que dejó Cuauhtémoc. Y por otro lado, decirles a todos que estoy muy contento porque es verdaderamente emocionante poder tener un diálogo entre colegas de distintas especialidades. Sobre todo ustedes que, como lo dije en la plática, están al pie del cañón. Allí están fuera de las diapositivas, ¿no? Porque luego los programas, las políticas públicas se ven muy bonitas en los documentos, se ven padrísimas las diapos, pero ahora hay que llevarlo a los hospitales, hay que llevarlo incluso antes de los hospitales. Entonces, nada más, doctoras, agradecerles el honor de estar compartiendo esta noche con ustedes. El Muchas honor es gracias, nuestro, doctor. doctor. Sí, Carla, por favor, adelante, si quieres saludarnos. Y muy agradecidos con su participación, doctor. Gracias, Karina, por prestarme la plataforma. Eh, Efectivamente, hay muchos comentarios, más que preguntas, muchos saludos. Y sí creo que es importante mencionar, doctor, y agradecerle todo, pues su trayectoria y de su hermano también, que en paz descanse. Pero yo sí tengo una pregunta con respecto a la vacunación. En México era uno de de lo que presumíamos, el porcentaje de vacunación que teníamos hace años. Ahorita no estamos al 100% ni al 99%. Estaremos, no sé si en un 70 y tantos por ciento en cuanto a a la cartilla básica. No se debe nada más a los papás. Hay muchos papás antivacunas, ¿no? Mucha moda que hay antivacuna. Em, Tiene que ver aparte pues con la distribución en sí de las vacunas. ¿O usted qué opina? ¿O estoy equivocada en los porcentajes? No, no, doctora Carla, no, al contrario, creo que se queda corta en algunas de ellas porque habría que analizar cada uno de los biológicos y hay biológicos emblemáticos que nos hablan sobre la cobertura total. Efectivamente, desgraciadamente estamos en un momento difícil para la inmunización. A mí me encantaría dejar claro con ustedes, sé que lo saben, solamente que en salud pública lo manejamos muy puntualmente. Hay una diferencia, decía yo en la plática, entre la vacuna y la vacunación, ¿no? Hoy con esta pregunta de la doctora Carla estamos hablando de la vacunación, de las políticas públicas, de los procesos. Y efectivamente hay muchos factores, doctora. Usted mencionó dos que son sumamente importantes. Uno tiene que ver con el post-COVID, la nueva normalidad. El COVID nos pegó a todos en todo, de eso no hay ninguna duda. Pero tanto como poner de pretexto al COVID para hoy tener problemas en las políticas públicas de salud, me parece que ya es un exceso. Más bien, lo que tendríamos que haber hecho es aprender y generar una nueva normalidad, como decimos. Desde antes del COVID, doctora, ya había problemas de desabasto y ojo, que quede muy claro, no problemas de desabasto por la falta de adquisición de biológicos por parte de los gobiernos, hablo especialmente de México, sino hubo problemas de producción de algunos inmunógenos. Hubo una escasez mundial, yo dejé el gobierno federal en 2018 y hacia 2018 ya había una escasez en el mundo de vacunas de sarampión, de SRP, ya había una escasez en el mundo. O sea, no era una cosa de que si no la comprabas, sino que no había la oferta. Cuando viene el COVID, empieza a haber una serie ahí de jaloneos de los países más ricos. Fíjense ustedes, las vacunas de COVID, tan solo los Estados Unidos compraron la cantidad de dosis necesarias para 3 veces su población. Lo mismo hicieron los ingleses. Y esto provocó no solo un incremento en el precio, sino una falta de cobertura en países de medianos y de bajos ingresos. Entonces, efectivamente había ahí un problema en la oferta mundial.
Y por otro lado, doctora, los antivacunas. En México todavía no tenemos un grave problema y por eso es muy importante hacer alianzas con los líderes en los consultorios, con los que la gente va y les pregunta, son ustedes esos médicos que el paciente dice, doctora Carla, es que yo nada más la veo y ya me siento bien, ¿no? Ustedes son los que nos tienen que ayudar contra esa infodemia. Afortunadamente en México aún no es tan grande, pero nos estamos enfrentando a cosas increíblemente peligrosas, doctora. Ustedes saben, ya lo leyeron, que a quien piensan nombrar secretario de salud en Estados Unidos, John F. Kennedy, un Kennedy, es un antivacunas total, completo, es un negacionista. Él es de los que dicen que el COVID fue un asunto de ingeniería biomédica para incrementar y para vender vacunas. Entonces nos enfrentamos a un problema importante. Y no puedo dejar de decirlo también, doctora, una vez pasados esos dos problemas, pues nos enfrentamos ante una política pública que, bueno, yo no quisiera calificarla, yo ya estuve adentro y creo que no es digno criticar estando afuera, pero sí lo puedo decir desde un punto de vista de espectador externo, una política que hasta el momento no ha funcionado. Las coberturas de vacunación son bajas, la distribución se ha complicado, porque también ustedes saben, la vacuna no es nada más comprarla. Hay una cosa importantísima que es la red de frío. ¿Cómo estamos en red de frío en el país? ¿No? ¿Cómo estamos en promoción de la salud? ¿Cómo estamos en el uso de redes? Entonces, efectivamente, estamos ante un reto importante, doctora, que más allá de las consideraciones estadísticas, epidemiológicas o políticas, nos ponen en un riesgo de salud pública importante. Hemos visto ya brotes importantes de sarampión cuando éramos un país que no reportábamos brotes de transmisión autóctona. De hecho, los últimos brotes han llegado a través de pacientes del extranjero. Y sí, el panorama no es halagüeño y hoy, con la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, hay un recorte al Centro Nacional de Salud de la Infancia y de la Adolescencia del 70% de su presupuesto. Lo que yo creo es que o es un error o están planeando crear un órgano diferente que se encargue de las vacunas y ahí colocar ese presupuesto. Así es como veo hoy el panorama, doctora Carla. Pues sombrío. Pero escalable, doctora. Si estamos juntos, si presionamos, tenemos el conocimiento, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho antes y lo que requerimos es estar juntos Claro, y rescatar en el el mismo tenor, digamos. Ujú. Sí, de Claro acuerdo. que sí. Hay que ponernos las pilas todos. Así es. Me Así es. Problema permite, complejo, pero no imposible de No es abordar. posible de escalar. Exacto, ¿no? Y bueno, ahí el trabajo uno a uno, como bien dice el doctor, con todos y cada uno de nuestros pacientes, nuestros familiares, y a veces es ir un poco contracorriente, dedicar un poco más de tiempo el explicarles, ¿no? A los pacientes la importancia de estar vacunados, pero bueno, es parte de la bonita labor que tenemos como médicos. Y quiero comentarle que siguen llegando muchísimas más felicitaciones de Gracias. muchos estados de la República. También comentarle que tenemos conectados en este momento casi 700 asistentes entre la plataforma, Facebook y por ahí en YouTube. También hay gente que se conecta. Muchos saludos para todos ellos, doctora. Muchos saludos. Sí, gracias. Y también, bueno, el doctor Ble, por supuesto que lo ubica, lo felicita y quiero hacer público un agradecimiento porque el doctor Ble nos facilitó el hecho de que usted pueda estar con nosotros en esta noche. Yo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial para el doctor Roberto Ble. Además de un gran amigo, es un gran maestro y desde aquí le mando un abrazo fuerte con todo mi cariño y admiración para el doctor Ble. Así es. Y tiene Abrazos al también doctor Ble. saludos de María Teresa Burlón, René Alfredo Burlón, Cristian Burlón. Le dan las buenas noches, Juan Manuel Gracias. Rodríguez, Jesús Ruiz, José Ángel Valdés, saludos, Crispín Gracias. Miguel Santiago, buenas y gélidas noches desde la alcaldía Gustavo Madero de Ciudad de México.
María Fernanda Rivera, María del Rosario Muñoz, Elsa Patricia Vázquez de Guamúchil, Sinaloa, José Manuel Flores, buenas noches, colegas, Dios les bendice. Alejo Roberto Ble, el doctor, buenas noches, amigos, con un saludo afectuoso desde Villahermosa, Tabasco. Efraín del Ángel, desde Martínez de la Torre, Veracruz. Julia Nasira Yabur, excelente ponencia. Ignacio Escobar, buenas noches, muchas felicidades para el doctor Cuitláhuac por tan excelente ponencia. Su hermano Muchas José gracias. va a estar muy orgulloso de él en donde se encuentre. Más que preguntas, un comentario. Realmente no hay una nueva normalidad, sino que volvimos a estar como estábamos antes de la pandemia. Así es. Laura Lorena Luna, excelente plática. Jesús Ruiz, saludos, doctora. Sirman Chundia, buenas noches, saludos desde Quintana Roo. Sin duda hay que mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica y fomentar el reporte oportuno. El mapping será muy importante y la modernización de métodos del reporte. Y Cintia que, Dinora García, perdón, sigue. ajá. No, no, a lo mejor aprovechando el comentario que justo acabas de Sí, hacer, ¿no? Por parte de la doctora Irma Archundia, ¿no? ¿Qué nos sí. puede comentar, doctor, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o facilitar? Porque, bueno, los médicos somos como, de repente, como muy buenos para dar consulta, pero a la hora de la cuestión administrativa es más complicado. A veces ni siquiera Sí, reportamos todo lo que hay que reportar, ¿no? claro. Eso habría, digo, alguna estrategia para nosotros para Pues poder. una de esas estrategias es este tipo de sesiones, doctora Díaz, que podamos comunicarnos, que ustedes puedan saber cuán importante es para nosotros, cómo podemos delimitar lo administrativo de lo epidemiológico, ¿no? Es decir, cómo saber que un reporte de caso no es un asunto administrativo, sino es un acto médico que va a ayudar. Alguna vez, justo hablando de sarampión y de polio, yo recuerdo hace muchos años cuando empecé en esto, uno de los más grandes epidemiólogos que ha dado este país estaba dando una conferencia sobre eso, y un pediatra alzó la mano y dijo, oiga, lo que usted dice que no hay polio en México no es cierto, porque yo hace una semana vi un paciente con polio. Bueno, primero dijimos, la alerta, a ver, ¿lo tienes comprobado? Porque eso no se puede decir nomás como, o sea, una cosa es que parece y otra cosa es que lo compruebes. Por supuesto, no estaba comprobado. Y dos, ¿no lo reportaste? Porque hay una norma oficial mexicana, y existe y sigue vigente, que es de la vigilancia epidemiológica, donde enlista los padecimientos que son de notificación obligatoria. Pero el otro, doctora Díaz y doctora Carla, es predicar con el ejemplo. Hoy, el mundo y por supuesto México desde hace algunos años, estamos creciendo el esquema de vacunación y hoy hay una buena cantidad de vacunas para adultos, ¿no? Y ahí entran ustedes los médicos internistas. Pero ustedes mismos lo saben, espero no generar mucho hate, pero Ujú. los médicos, el porcentaje de cobertura de vacuna de influenza en médicos, en personal de salud, es alarmantemente bajo. Entonces, por eso decía yo, doctora, este tipo de sesiones, si pudiéramos compartirlas, yo tengo el honor de ser expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Desde aquí les lanzo una convocatoria y hagamos un par de sesiones conjuntas al año, los médicos internistas y los salubristas, y compartamos este tipo de información. Yo creo que básicamente, doctora, es con información y con evidencia científica como podemos avanzar. Claro, doctor, muchas gracias por su comentario. Perdón la interrupción, Carla. Si quieres, continuar con las menciones de la plataforma. Sí, del doctor Alejo Roberto Ble, felicitaciones al doctor Cuitláhuac Ruiz Matus por su excelente conferencia, con un afectuoso saludo. Cintia Dinora García, qué buena conferencia. Juan José Hernández, qué conferencia tan interesante a todos los médicos internistas y a las nuevas generaciones para conocer las grandes atrocidades que han ocasionado las pandemias, la gran importancia de las vacunaciones para evitar esa gran mortalidad que han sucedido en años anteriores. Mil felicidades. Gracias. El doctor Jesús Ruiz Macosay, saludos. La doctora Blanca Olivia Orozco, saluda, doctora, buenas noches. Eh, Juan Manuel Martínez, saludos. Después de la emergencia del COVID-19, se mantiene la vigilancia epidemiológica con la vigilancia centinela, con pocas pruebas para la mayoría de las enfermedades
transmisibles que están sujetas a vigilancia? A ver, parece que es pregunta. Sí, es muy interesante. Esa es una pregunta muy interesante, Sí. doctora Carla. Fíjese que la respuesta es sí, sí, pero permítanme dar mi opinión. Hoy el COVID se sigue vigilando de manera centinela, lo cual es correcto hoy. Es decir, la influenza tenemos muchos años vigilando los centinela, porque de nada te sirve una vigilancia total en donde cuentes todos los casos para enfermedades respiratorias como estas. Lo que necesitas es tener puestos centinelas, literalmente como los soldados, y entonces saber cómo se está comportando. Lo que muchos de nosotros, no poseedores de la verdad absoluta, como nadie lo es, criticamos en su momento es que se haya usado la vigilancia centinela en el momento de la pandemia, cuando era una enfermedad emergente, cuando no sabíamos todavía cómo se comportaba. Hoy ya lo conocemos más, ya vimos ahí la línea del tiempo, como hoy tardamos 7 días en identificar un virus nuevo, ¿no? Así es que hoy ya lo conocemos. Hoy la vigilancia centinela de hecho, hay un sistema que se llama Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria, y ahí se vigila tanto influenza como COVID y muchas otras más. Hay un panel completo que se vigila. Y aprovecho para decirles, queridos colegas, no quiten el ojo de lo que está ocurriendo en el norte de México, sur de Estados Unidos, con brotes de influenza aviar AH5N1 que está ocurriendo en vacas. Eso ya de entrada es inédito. Es una influenza aviar de alta patogenicidad que ahora está circulando entre mamíferos. Ya hay más de 40 casos en humanos. Todavía no hay transmisión humano-humano, no se ha comprobado, pero dice una gran experta, ahora olvidé el nombre, una disculpa, experta en estos virus, dice, cuando un virus como estos, que durante decenas de años o siglos tal vez, ha solo infectado a las aves y de repente pasa a otra especie, es porque está aprendiendo a bailar otros ritmos. Ojo con ese baile, ojo. Y entonces se tiene que aislarse. El diagnóstico sería se pide igual para prueba de influenza. No, doctora, no, todavía No hay el todavía. diagnóstico de H5N1 no es un diagnóstico que esté habilitado comúnmente en los laboratorios de diagnóstico y referencia. Es un diagnóstico especial que se tiene que hacer de manera intencional. Hoy ya Estados Unidos, en la frontera, con trabajadores de granjas lecheras, está implementando un programa de pruebas obligatorias, ¿no? Nosotros, debo decirle, tengo el honor también de haber sido invitado a colaborar con el gobierno de Chihuahua. Ellos ya tienen un plan, todavía no tienen ningún caso ni en vacas ni en humanos, pero ya tienen un plan de qué poder hacer para evitar. Y porque acá estamos en Ciudad Juárez, Ándele, pues ustedes ya tienen un plan, ¿eh? Que para ojalá y estar que el gobierno pronto preparados. lo difunda. Ok. Este, una pregunta del doctor Miguel Ángel Buenrostro de Guadalajara. Gracias por la excelente conferencia. En un análisis de las pandemias pasadas y presentes, ¿es posible realizar un modelo predictivo de futuras pandemias? Hay algunos modelos, es muy difícil, no hay ninguna ciclicidad, ni mucho menos. Lo que sí le puedo decir a nuestro querido colega de Guadalajara es que estemos preparados, porque el doctor Pablo Curi, otro enorme epidemiólogo mexicano, dice siempre que la probabilidad de que haya otra pandemia es 1. O sea, no lo duden, va a Ujú. haber otra pandemia. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué? No sabemos. En la OMS lo que se maneja es que la mayor posibilidad es de un virus respiratorio, como ha ocurrido en las últimas pandemias que hemos vivido. Prácticamente todas han sido de influenza hasta COVID-19. Sin embargo, doctora, esto no quiere decir que no estemos preparados. Fíjense que en la pandemia de 2009, la de influenza, la recordarán todos. Sé que algunos de ustedes eran muy jóvenes, pero la recordarán. Teníamos un plan, no porque supiéramos que iba a llegar esa pandemia en esa fecha. Es más, estábamos preparados para una H7N1 que es de una letalidad altísima. Preparados, no quiero decir
inmunes, preparados con un plan, etcétera. Y llegó una H1N1 que ahora se llama H1N1 pandémica 09. Entonces, la probabilidad, doctor, es de 1. Seguro que va a haber una pandemia. Los modelos predictivos todavía no nos pueden decir cuándo. Bueno, entonces, como siempre, a estar preparados para No hay lo de que otra, ve. doctora. Así No es. hay de otra. Ujú. Antes de continuar un poco con las preguntas, también le quiero comentar, doctor, que nos informan de redes sociales que tenemos conectados médicos, no nada más aquí en México, también nos acompañan desde otros países como Bolivia, Perú, los Estados Unidos, el doctor César Ochoa, por ahí lo vi conectado, saludos a mi amigo César Ochoa, Salvador, Guatemala, Paraguay, por mencionar algunos. Qué Y maravilla. Muchos saludos para todos ellos. sí, y tenemos ahí una pregunta. Un poco nos salimos quizás del tenor del contexto de la plática, pero está relacionado con vacunas y siempre hacemos escuchar las voces de los médicos que se conectan, independiente de la plataforma o la red social en la que se encuentren. Entonces, el doctor Roberto Sánchez Izquierdo, felicidades, excelente ponencia y su pregunta específicamente es acerca de la vacuna de dengue. ¿Nos podría dar algunos datos importantes que debemos tener en cuenta? Porque ya sabe, vemos un experto y queremos preguntarle todo. No, hombre, muchas gracias. Qué pregunta interesantísima, porque en esas andamos ahora, doctor Sánchez Izquierdo. Eso es un tema para nosotros muy importante, porque fíjense, hablamos ya ¿se acuerdan de las cifras que dijimos ahorita de cuántos murieron por la guerra y cuántos murieron por la pandemia? ¿No? Bueno, hay otro interesantísimo. Han muerto en la historia de la humanidad que se tiene registrada muchas más personas por enfermedades transmitidas por vectores, es decir, por moscos, básicamente, que en todas las guerras que se tienen documentadas en la historia de la humanidad. Así de trascendente es la pregunta, doctor Sánchez Izquierdo. A ver, hay varios prospectos. En México hemos conocido dos. La primera que fue de Sanofi y que nosotros primero la impulsamos, ayudamos no ayudamos, pero y abrimos foros para analizar sus beneficios. Era una vacuna de buena manufactura, sin embargo tenía un gran problema. Teníamos que hacer, antes de vacunar, una encuesta cero epidemiológica para conocer la cero positividad o cero negatividad del paciente, porque de lo contrario podría resultar contraproducente el uso de la vacuna. Así es que para una política pública completamente desechada. Es muy probable que en el consultorio, pues sí, tú le mando a sus anticuerpos a ver cómo están, pero para una política pública desechada. Hoy tenemos otro prospecto que es la vacuna de Takeda, que está también a punto de ver la luz en el mercado, tiene digamos, una inmunogenicidad también muy importante. Pero aquí, doctor Sánchez Izquierdo, lo más interesante es lo siguiente. El gran riesgo que vemos con la vacuna es que se piense que con el uso de la vacuna ya no tenemos nada más que hacer contra estas enfermedades. Y eso es total y completamente equivocado, porque mientras haya vector, habrá transmisión. Y no es por asustarlos, pero por ahí les invito en Research Gate o esto, busquen el artículo, lo escribimos hace algunos años, donde ya documentamos que en el área metropolitana de la Ciudad de México hay mosquito Aedes aegypti, ya se adaptó, ya vive, ya se reproduce. Todavía no hay transmisión sostenida del dengue. Pero ustedes se imaginan lo que significa un brote de dengue en un área metropolitana con más de 20 millones de habitantes, la mayoría de ellos inmunológicamente naif. Bueno, Terrible. terrible. Bueno, entonces, la vacuna maravillosa, está avanzando mucho, doctor. Hay un par de prospectos que pueden servir. Los asiáticos ya la han usado. Con el brote terrorífico que tuvo Buenos Aires y en general la Argentina hace unos meses, ellos la utilizaron. Vamos a esperar que publiquen sus resultados.
Pero lo que más nos preocupa es que se piense que con la vacuna resolvemos el dengue, y eso es una falacia. Así es. Y ahora que comentaba, bueno, ya documentaron la presencia del mosquito y el impacto que está teniendo el cambio climático, ¿no? Antes se veía en zonas, pues ya muy identificadas, muy localizadas, y cada vez tenemos un aumento de la temperatura global tan importante, pues que ya no importa, bueno, cada vez viene siendo avanzando esta adaptación del mosquito que a una diferente altitud sobre el nivel del mar, otros climas que antes eran pues no propicios para su desarrollo y ya se están presentando. Así es, doctora Díaz, por eso también en la plática decíamos el tema de una salud. ¿De veras lo estamos entendiendo y de veras lo estamos asumiendo? Es decir, la salud humana está íntimamente ligada a la salud animal e íntimamente ligada a la salud ambiental. Sí, Sí, sin duda. Carla, adelante, por favor. sí, tenemos otros comentarios. La doctora Archundia vuelve a hacer comentario y dice, el punto es que con las definiciones operacionales, las enfermedades emergentes y reemergentes ocasionalmente no se pueden reportar porque no cumplen con criterios. Sería muy importante trabajar con inteligencia artificial en modelos de predicción. Ya lo están haciendo, doctora. No lo hicimos nosotros. Yo cuando fui director general de epidemiología no lo soñábamos todavía, digamos, pero ya lo están empezando a utilizar, doctor. Esperemos buenos resultados. Lo que sí les puedo decir, doctora Archundia, es que hay predictores muy interesantes. La tesis de la doctora Ana de la Garza, epidemióloga, ahora colaborando en la Organización Panamericana de la Salud, pero fue alumna de la Dirección General de Epidemiología, demuestra cómo puedes detectar antes que en el sistema de vigilancia epidemiológica, en el análisis de las tendencias de Google, un brote. Y ella demostró cómo antes de que el sistema de vigilancia epidemiológica detectara el primer caso de influenza, las consultas sobre gripa, respiratorias, etcétera, fueron incrementando en Google. O sea que sí, doctora Archundia, efectivamente hay que meterse a otros ámbitos para podernos ayudar en este tipo de vigilancia. Ok. El doctor Juan José de Jesús Orozco comenta, excelente conferencia, felicidades al ponente y al colegio por invitarlo. Juan Manuel Martínez comenta, ¿pero la Senacica monitorea la H5N1 en aves en México? De una manera maravillosa. Yo los admiro mucho. Senacica tiene un servicio de vigilancia epidemiológica zoosanitaria que es impresionante. Justo yo, siendo director general de epidemiología hace varios años, respondí a una alerta de ellos porque vigilan el H5N1 no solo en aves de corral, que cuando lo detectan además se han hecho unos aislamientos y unos sacrificios de miles de aves, ¿no? Desgraciadamente, con las implicaciones económicas y todo. Pero lo que más recuerdo de este caso, doctor, es que me dieron una alerta porque encontraron el virus H5N1 en un pato de los migratorios que bajaban en el lago de Guadalupe en el norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. De inmediato activamos alertas, pusimos puestos de vigilancia epidemiológica, digamos, móviles, y por fortuna no sucedió nada. Eso fue hace años. Así es que la respuesta es sí, Senacica lo hace y lo hace muy bien. Perdón, o lo hacía, no lo sé hoy. Bueno. Okay. El doctor José Alfonso Espinosa, buenas noches, felicidades por su plática. ¿Cómo podemos explicar que el uso de biológicos de dudosa calidad en México, donde la mortalidad en la pandemia fue una de las mayores en el mundo, los cuales han sido valorados por la OMS no ofreciendo certeza absoluta, se apliquen en la actualidad en la población general? No lo puedo explicar. No tengo respuesta para eso, doctora. Ahora, ojo también, interesante, claro, no lo puedo explicar, yo no tomé esas decisiones, no estoy adentro, pero también seamos lo más benévolos posible y sí sabemos que hay evidencia de que nos brinda una inmunidad, digamos, irreductible, ¿no?
¿Cuál es el tema con la vacuna que se está hoy aplicando a población abierta y a población asegurada y a toda la población? Es que no es una vacuna actualizada. Estamos usando la misma vacuna que usamos, la primera que usamos cuando la pandemia, pues, no está actualizada. Sí, un poco es difícil también explicar incluso a los pacientes, ¿no? Esta situación de, como comentaba al final de su plática, ¿no? La salud eh, debe de haber políticas públicas, pero tampoco se debe politizar en el sentido de que afecte a la salud de la población, ¿no? No, no, no. Tristemente, pues hemos caído, bueno, el país ha caído en ciertas prácticas que no son tan éticas, pero bueno, Así es es. un tema así como complicado que hay que abordar muchas veces con pincitas, ¿no? Pero Así es. decirles, bueno, pues yo lo que les digo a mis pacientes es como ponerse una vacuna de la influenza del 2019, no va a tener la efectividad que tiene una actualizada. Así es. Entonces, Así ahí es. guiar un poco la Interesante conversación. su comentario, doctora Díaz. Ustedes saben que la vacuna de influenza se actualiza cada año. Y en contrario sensu, debo decir que hoy la vacuna que se está aplicando a población abierta y asegurada por parte del gobierno federal de influenza es la mejor. Es una tetravalente, que antes no Sí, claro. aplicábamos. Antes solo aplicábamos la trivalente por un asunto de dinero. Era mucho Sí. más cara la tetra. Hoy lograron un acuerdo porque ya hay una planta en México, no es nuestra, pero está en México que produce este biológico. Entonces, esa vacuna es de lo mejor. Sí, claro. Y sí, Mm. es maravilloso, ¿no? E insistir en los pacientes también en ese sentido, ¿no? Hay vacunas muy buenas y que si les decimos no hay necesidad de que la compre, ¿no? Vaya al Claro, centro de salud correcto, porque le están poniendo la mejor, ¿no? correcto. Pero igual orientar un poco a la decisión del paciente en que hay otras opciones más adecuadas, sobre todo en el tema de COVID-19, ¿no? Así es, doctora. Y bueno, Carla, ¿qué más tenemos en la plataforma? El doctor José Ángel Valdés nos envía un enlace que dice, hoy este senador dará a conocer la investigación de 2 años acerca de la pandemia y su manejo. Es de Estados Unidos. Es correcto, son los Brad republicanos, Weinstein. doctora, que dicen que el culpable es el doctor Fauci, ¿se acuerdan? Era el director era el secretario de salud, el doctor Fauci. Entonces, esta teoría dice que Fauci se unió con Bill Gates para liberar el virus y generar demanda de vacunas. Ujú. Son los republicanos. Ok. Y el doctor Jorge Alberto Gutiérrez. Buenas noches. Su opinión sobre si el virus de SARS-CoV-2 es un virus manipulado para infectar las células humanas o todo es producto del azar. Pues sí, del azar, pero más bien de la evolución de los virus, que es donde tenemos que entender, ¿no? Hubo una comisión de la OMS, liderada por la doctora María Van Kerkhove, que determinó claramente que es esta respuesta. Esta respuesta no es mi opinión, es la evidencia científica publicada, es producto del azar evolutivo, no del azar nomás por la suerte, ¿no? Y es por eso que decimos, en la plática yo lo decía, hasta el 80% de las enfermedades emergentes son zoonóticas. Si nosotros le vamos ganando el paso y el terreno a estos nichos biológicos, lo único que podemos esperar es estas enfermedades reemergentes. Recordar que el SARS-CoV-2 es un virus proveniente del murciélago. Como todos sabemos, el murciélago alberga miles, decenas de miles de virus que aún no infectan al humano. Y pasó después por otro mamífero que parece ser que fue el pangolín, ¿se acuerdan? Este famoso que parece armadillo, y después al ser humano. A mí me parece que con los elementos científicos que hasta hoy tenemos, se puede descartar que haya sido un asunto manipulado o un laboratorio o un arma biológica. Sí, pero bueno, sin duda como esta pandemia nos tomó bastante desprevenidos, siempre empiezan a circular también este tipo Sí, de claro, vibraciones, ¿no? Cuando no claro. sabemos con claridad el origen, las causas y todo lo que ha conllevado a que se diera esta pandemia, bueno, empiezan ahí, empezamos con sobre todo los pacientes, ¿no? Con Sí, sí, que si sí. lo hicieron, que si no lo hicieron, y bueno, no nada más los pacientes, ya nos decían, ¿no? Hasta esta gente en Estados Unidos, ¿no? Que puede tener
pues su opinión, una repercusión importante para la salud, no nada más en su país, sino que también pues trastoca a México de alguna Así manera. es, Sí, Ujú. así es, doctora. afortunadamente. Y, doctor Ruiz, son los comentarios y las preguntas que hay en la plataforma. Muchísimas gracias. Y sí le vamos a tomar la palabra para que nos acompañe en las siguientes ponencias de la Será siguiente un honor, semana. doctora Carla, será un honor. Yo siempre dispuesto, nos ponemos de acuerdo, podemos invitar a otros personajes que tienen mucho que decir, mucho que compartir, y estamos dispuestos. Yo les voy a robar un segundo nada más para saludar a todos mis Por amigos favor. internistas, pero por ahí se conectó un gran amigo que es internista, un gran internista, pero en un tiempo hizo salud pública en Yucatán, fue director de servicios, compartimos mucho tiempo, el doctor Eusebio Jiménez Ríos. Eusebio, te mando un abrazo fuerte y gracias por estar presente. No, pues saludos al doctor, hasta Yucatán también. Sí, Y lo padre es que, bueno, de repente en la facultad estamos un poco peleados con la materia de epidemiología, ¿no? Que se nos hace sí, como que un poco aburrida. Y cuando vemos lo interesante y lo trascendente que es para mantener, digo, con todo este conocimiento que ustedes generan, la salud o la mejor salud, políticas de salud en un país, en una comunidad, en una región, ¿no? Y la verdad es que su plática, doctora, ha sido maravillosa. Ha tenido una muchas aceptación gracias. increíble. Muchísimas felicidades. Siguen llegando. Imposible, como le decía en un principio, que podamos leer todas y cada una de ellas. Pero bueno, eso le queremos transmitir. Gracias. Y ha sido un honor, de verdad, que haya estado con nosotros, compartido no nada más la ponencia, sino también su disposición a regalarnos un poco más de tiempo para solventar todas estas dudas que se han Lo, generado. lo hago Ujú. con mucho gusto, doctora, y les repito, para mí es un honor tener la posibilidad de compartir con todos ustedes y a ustedes también muchas gracias por todo lo que hacen y especialmente por todo lo que hicieron durante la pandemia. No cabe duda que son unos héroes. Gracias por eso. ¿No? Al contrario, doctor, gracias a usted. Y bueno, yo quiero hacer un comentario final con la sesión académica del día de hoy. Es la última que se transmite por parte de la mesa directiva que recién terminamos nuestras actividades, la mesa 23-24. En adelante, nuestro presidente, el doctor Ramón, va a estar a cargo del Colegio de Medicina Interna y la doctora Carla Erika Rojas Bertis estará pendiente de las actividades académicas de este colegio que tanto queremos. Entonces, por supuesto que, bueno, aquí ya se genera el enlace con el doctor, ya dijimos, es un trato, dirían los chicos, Así ¿no? es. Vamos a tener el gusto de seguirlo escuchando y hacer colaboraciones mutuas. Y bueno, quiero agradecerles a todos y cada uno de los médicos que se han conectado semana tras semana. 51 sesiones en lo que va del año y el fin del año pasado. Y bueno, sin más, nos seguimos viendo siempre más adelante en congresos, reuniones y para mí será un gusto seguirlos saludando uno a uno porque más que colegas los considero amigos a todos y cada uno de ustedes. Y le cedo la palabra a la doctora Carla, ¿no? Y que también nos despida de esta sesión en esta noche. Muchas gracias, doctora Karina Díaz Jiménez. Estamos muy agradecidos por todo este año en que semana tras semana has estado conectándote a las sesiones semanales y organizándolo a la mesa directiva. En breve les enviaremos el plan de trabajo y les pondremos cuándo continuamos con las sesiones. Como saben, apenas fue el cambio de mesa directiva ahora en el Congreso. Vamos a estar trabajando y el plan es continuar con sesiones semanales. Va a haber un ligero cambio, en breve se los haremos saber. Muchas gracias, doctora Díaz, nuevamente por tu participación, por ser tan proactiva y tan activa. Doctor Ruiz, muy agradecidos porque cerramos con broche de oro. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y Literal. felicidades por el encargo. Gracias. Ok, entonces, a ver, ¿tienes tú preguntas, Karina? Concluimos.
tienes No, felicidades. no, concluimos, Carla, ¿sí? La mejor de las suertes y yo sé que eres una persona súper dedicada y que las actividades académicas, bueno, están en las mejores manos y como siempre lo hemos dicho, trabajamos por y para el colegio, con el corazón, ¿no? Porque Tienes muchas tenemos felicitaciones. superpuesta la camiseta de ser internista. Y un abrazo, doctor Ruiz Matus, espero también verle pronto en algún foro, en algún evento. Y bueno, con esto nos despedimos en esta noche. Muchas gracias a todos ustedes, que Buenas tengan un buen noches. descanso y estaremos comunicando a través de redes sociales lo que viene un poco más adelante. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.